Palpitar Estéreo presenta En Galas Musicales entrevistas, anécdotas y sus canciones, con la conducción de Albeiro Jaramillo Aponte. Nuestro invitado especial en el día de hoy en Galas Musicales. Desde Nueva York, Henry Fiol. Nací en Nueva York, en el condado de Manhattan. Yo nací en Nueva York, en el condado de Manhattan, donde perro come perro y por un peso te matan. La rutina, el truquito, la maroma. Ay, bendito. Queridos oyentes, les habla Albeiro Jaramillo Aponte. Hoy, sábado, tenemos a un invitado muy, pero muy especial. Se trata del maestro Henry Fiol y ya está en línea. Y le damos la bienvenida. Maestro, bienvenido a Palpitar Estéreo. Hola, Albeiro, muchas gracias. Un placer estar contigo y todos los oyentes aquí en el programa. Antes de dedicarse a la música, era usted profesor de arte. ¿Dejó esta profesión para dedicarse a la música, maestro? Bueno, al principio yo trabajaba en las escuelas como maestro de arte y después de eso yo era asesor en escuela intermediaria para niños con problemas de comportamiento, aprendizaje y drogas y cosas así. Pero durante ese periodo de tiempo yo estaba comenzando en la música y en los fines de semana yo tocaba con diferentes grupos y después con Saoko y yo tocaba en los fines de semana mayormente, pero mantenía mi trabajo de día como maestro a la vez, al mismo tiempo. ¿En qué momento se da cuenta que la música es lo suyo, maestro? Bueno, es difícil contestar esa pregunta porque fue un proceso como largo, no fue una cosa de un día para otro. Yo estudié arte plástica en la universidad y porque el talento principal que de este niño que apareció fue el talento en arte plástica y entonces me gustaba la música, pero nunca estudié música y mi ambición era ser un gran pintor y entonces después de haberme graduado de la universidad, cuando llegué a conocer lo que es ese mundo elitista el mundo del arte plástica, los cócteles, la aristocracia, la gente rica que compran las obras de arte, me sentí como un pez fuera de su agua y era como una gran decepción para mí. Y entonces poco a poco como viré para el camino de la música y entonces pues como acabo de decir, al principio yo trabajaba y tocaba en los fines de semana, pero llegó el punto cuando yo estaba viajando demasiado en la música y tuve que dejar el trabajo en las escuelas porque no había forma de hacer las dos cosas. Eso fue como alrededor del año 80. Maestro, ¿tuvo alguna formación musical o es innato en usted? Bueno, no, yo nunca estudié música. Traté de aprender a leer música, pero lo que pasó fue que en el principio de los años 60 la charanga era muy popular en Nueva York y mi primer instrumento era la flauta de 5 llaves que se usa en la charanga y entonces había un maestro cubano que me estaba dando unas cuantas lecciones y me ponía a estudiar unos libros de solfeo, pero los libros estaban escritos en español y en ese entonces el español mío no era tan maravilloso que digamos y era muy difícil para mí y encima de eso tú sabes que hay dos
hemisferos en el cerebro, el lado analítico y el lado creativo. Y yo estoy bien en el lado creativo, pero en el otro lado, para matemáticas y cosas así, soy un poco débil. Entonces pues he tratado de aprender a leer música, pero no me entra. Yo soy músico de oído, empírico. ¿En qué año empieza su carrera musical? Bueno, yo comencé como 69, en el año 69 comencé a tocar conga con diferentes grupos, y los primeros 5 o 6 años yo trabajaba como conguero, y con Saoko yo tocaba la conga y cantaba a la vez, pero pero eso no se veía muy bien, y entonces buscamos un conguero y yo salí como cantante. Bueno, en total yo llevo como 51 años en la música, se puede decir. Gana el premio de la revista Latin como la mejor caricatura del año por la pintura de su primer LP con Saoko. Bueno, sí, eso fue algo bonito. Yo no pude asistir a la ceremonia, pero tengo entendido que yo gané el premio como la mejor carátula del año. Eso era una revista especializada en la salsa que había en Nueva York en ese entonces, que se llamaba Latin New York. Y entonces, pues, ese primer LP de Saoko, la portada, la carátula, ganó el premio. Y eso a lo mejor tuvo mucho que ver con el éxito de ese primer LP de Saoko, porque éramos jóvenes desconocidos, pero parece que la pintura, la carátula, como que llamó la atención a muchas personas, y eso ayudó la venta, parece. ¿Cuánto duró con Saoko cantando, maestro? ¿Cuántos años? Sí, ¿cuántos años? Bueno, lo que pasó con nosotros fue que formamos el conjunto Saoko, y después de un año o dos estábamos supuestos a tener nuestro primer LP en la calle, pero el primer sello donde habíamos hecho el negocio, desbarató. Había un pleito entre los socios, entonces tuvimos que esperar otro año más hasta que saliera ese primer LP bajo otro sello. Y entonces después de eso duré como un año y medio, 2 años más antes de romper la cosa con Saoko. Yo diría en total como 5 o 6 años puede ser con Saoko. Bueno. Cuando se separa del conjunto Saoko, maestro, empieza su carrera como solista, sorprendiéndonos con un álbum y destacándose los temas Oriente y La Fuma de Ayer. Bueno, cuando me separé de Saoko, muchas personas asumen que fue algún problema entre mi socio William Millán y yo, pero algún problema entre los músicos y yo, y no fue así. El problema fue entre la casa disquera y yo, y entonces por eso me separé de Saoko. Yo no terminé el segundo LP de Saoko, y ellos siguieron usando el nombre Saoko y grabaron creo que 3 LPs más. Entonces cuando salí de Saoko, no me acuerdo quién llamó a quién, pero Roberto Torres y 2 socios más habían formado el sello SAR, S-A-R, y entonces me contrataron para grabar un LP con una banda de estudio de excelentes músicos como Chocolate Armenteros, Alfredito Valdés en el piano, Johnny Rodríguez en la percusión, Guillermo Edgehill, bueno, una banda de puros veteranos. Y entonces en ese primer LP, Roberto Torres, el productor, no quería ningún tema inédito, original, y me sugirió varios temas. Entonces yo, para cooperar, yo hice versiones de algunos de esos temas cubanos. Por ejemplo, la Fuma de Ayer fue un tema que Roberto sugirió,
y la verdad es que no me gustó, yo no quise grabarlo, pero él insistió que era muy comercial y esto y lo otro, entonces pues junto con mi arreglista cogimos ese tema y lo pusimos en salsa, se puede decir. En 1981 viene otro gran éxito suyo, maestro, Mala Suerte. La escucha en la voz de Bobby Capó, en un disco de 78 revoluciones por minuto de su padre, y Henry Fiol la lleva a la salsa. Bueno, sí, eso es verdad. Mala Suerte, cuando yo era niño, mi papá, que era hípico, él siempre estaba involucrado en el hipódromo y terminó siendo entrenador, preparador de caballos de pura sangre, de caballos de carrera. Y entonces entre los discos, los 78 que él sonaba en casa cuando yo era niño, no me gustaban la mayoría de esas canciones porque eran boleros, pero entre esas canciones había una de Bobby Capó, Mala Suerte. Y entonces siempre me gustaba mucho ese tema, y cuando llegué a ser cantante decidí coger ese tema y cambiar el arreglo un poco y las letras un poquito, y lo grabé en el segundo LP en el sello SAR. Y tuve bastante suerte con ese tema, especialmente en Venezuela, porque en Venezuela las carreras de caballo es muy popular. Y entonces pues ese tema yo creo que llegó al número 1 en Venezuela y en otros países también fue un éxito. Hablemos de la canción Ahora me da pena, canción clásica del desaparecido Compay Segundo, pero Henry Fiol decide cambiarle la letra y se convierte en todo un éxito. Bueno, sí, ese tema fue uno de los temas que Roberto Torres sugirió que yo grabara en el primer LP en el sello SAR, y en la versión original de Compay Segundo, en el tercer verso él habla de su historia personal. Yo nací en Siboney, en la provincia de Oriente, y cosas de Cuba, y como yo soy de Nueva York no me sentí cómodo cantando eso, entonces tomé la libertad de cambiar las letras, y en vez de poner yo nací en Siboney, etcétera, yo puse yo nací en Nueva York, en el condado de Manhattan, etcétera. Entonces siempre tenía la inquietud que Compay Segundo no le iba a gustar esa libertad que yo tomé con sus letras, y cuando vino Buena Vista Social Club a Nueva York a hacer una presentación en el famoso Carnegie Hall de Nueva York, recibí una llamada y me querían conocer, y me invitaron al ensayo y conocí a Compay Segundo y su hijo y los otros integrantes del grupo, y el Compay Segundo fue un señor pero muy cordial, muy chévere, y yo le pedí disculpas, y al contrario, le dije, no, a mí me encantó la versión tuya, y es más, él quería que yo grabara Chan Chan, su tema famoso Chan Chan, y me escribió las letras en una servilleta para que yo le hiciera una versión de Chan Chan también. Entonces después de ese encuentro con él pude respirar hondo, como quien dice que, bueno, por lo menos no me van a demandar o no está enojado conmigo por la libertad que yo tomé con las letras. Digamos que a Henry Fiol quedó más tranquilo porque a Compay Segundo le gustó su tema. Bueno, no sé, parece que le gustó porque él parece que no le molestó eso y quería que yo grabara otros temas de él también. Maestro, ¿quién sacó el dicho el blanco que canta como negro? Bueno, eso fue un disquero en Bogotá en los años 80. Yo había formado mi propio sello, Discos Corazón. Entonces yo tenía, en ese entonces, yo había grabado 2 LPs y yo fui a negociar la distribución en Colombia, y entonces una casa disquera me compró la licencia, pero ellos unieron esos 2 LPs en uno y lanzaron el producto al mercado colombiano bajo el título El blanco que canta como negro, o El blanco con voz de negro, y la verdad yo no sé por qué salieron con ese título, pero debido a ese producto que ellos sacaron bajo ese
título, en Colombia comenzaron a llamarme así. Puede ser por la mala pronunciación mía, que yo siempre, como los puertorriqueños, yo trago todas las S y las R's también, o puede ser por el ritmo que yo llevo en el canto, que no sé, puede ser que llevo el estilo negro en el canto, como yo era conguero y me gustaba mucho la rumba y las cosas afrocubanas, y eso se metió en el canto mío. No sé por qué, pero pusieron ese título y eso fue el comienzo de ese apodo. Bueno, pero de una u otra forma le sirvió ese comentario. Bueno, yo no sé si me sirvió, pero es el apodo que comenzaron a usar en Colombia. Cuando hablaban de Henry Fiol, siempre ponen eso. A veces dicen el Don del Son, que era el título de unos de mis siguientes grabaciones. A veces me dicen el Don del Son, pero la mayoría de las veces siempre dicen el blanco que canta como negro, qué sé yo. Maestro Henry Fiol, ¿cómo define su sonido musical? ¿Salsa o montuno? Porque muchos lo catalogan como música del corazón. Bueno, el estilo mío, muchos han dicho que es un estilo como idiosincrático. Y yo creo que tienen toda la razón, porque es un estilo que se compone de varios elementos. El elemento básico es el estilo típico de la salsa, el ramo típico, que es basado en el son cubano y los ritmos afrocubanos, ¿entiendes? Yo siempre he tratado de mantener el estilo mío cerca de la raíz del son cubano. Pero encima de eso he tratado de crear un son moderno, o sea, un son contemporáneo, porque mi meta nunca fue crear nostalgia. Por eso yo yo seguí con mi estilo típico, pero con temas originales y temas inéditos, y traté de poner un poco de jazz americano al son, un poquito de música brasileña, elementos de pop, diferentes elementos, y cambié la sección de los vientos, agregué un saxo tenor para dar un color, un sabor y un color más de Nueva York, un sabor de jazz. Entonces la idea es mantener la raíz del son cubano, pero evolucionando el estilo para crear un son moderno o un son contemporáneo. Eso es lo que he tratado de hacer. Maestro, ¿usted piensa que en este momento su estilo de música ha evolucionado? Oh, bueno, sí, especialmente los 3 más recientes CDs que yo he ofrecido a los fans como descarga gratuita a través de mi página web. Son 3 producciones discográficas. El primer CD se titula De Cachete, el segundo Salsa Subterránea, y el último lleva de título Ciudadano del Mundo. Y los 3 CDs son disponibles a través de mi página web henryfiol.com, completamente gratis, de cachetation, descarga gratuita. Y especialmente en esos 3 más recientes CDs, por fin estoy acercándome a ese sonido que siempre he tenido en la mente, que es algo típico, algo que guarda la raíz del estilo típico cubano, del son cubano, pero tiene esa influencia de jazz americano, música brasileña, elementos de pop, y entonces estoy acercándome especialmente en el último, Ciudadano del Mundo, estoy llegando a ese estilo. Y si uno compara el estilo que se oye en esos 3 CDs más recientes, y si uno compara eso con Saoko o con los primeros 2 LP que yo grabé con el sello Sal, se nota una gran diferencia. Al principio la idea era recrear el sonido típico cubano que tanto me gustaba. Es algo muy parecido, por ejemplo,
para darte una analogía, es muy parecido a los Rolling Stones o los Beatles, que eran jóvenes del otro lado del mar Atlántico, que se enamoraron con la música americana, y en sus primeros pasos la idea de ellos era imitar y crear de nuevo una forma bien auténtica ese sonido que tanto les gustaba a ellos. Por ejemplo, los Rolling Stones al principio eran básicamente un grupo de blues, porque querían sonar como una banda que salió del delta de Mississippi, de los verdaderos blueseros, se puede decir. Pero poco a poco ellos evolucionaron y crearon su propio estilo. Y lo mismo pasó conmigo. Al principio yo quería crear de nuevo auténticamente ese sonido que tanto me gustaba, pero con el pasaje de los años traté de coger esos primer paso y expandirlo y añadir cosas diferentes y crear un estilo propio. Maestro, ¿y por qué decide regalar su música por internet? Bueno, eso pasó varios años atrás, cuando el problema de la piratería era fuera de control, especialmente en Latinoamérica. Y siempre mi mercado principal ha sido Latinoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, el Caribe. Y entonces, en ese entonces, cuando decidí comenzar con esa idea, la piratería era fuera de control. En cada esquina estaban vendiendo discos piratas, y entonces encima de eso comenzaron con el MP3, donde una persona puede conseguir más de 100 canciones de un artista por un $1 americano o 2,000 pesos colombianos, se puede decir. Puede conseguir todo lo que el artista ha grabado en su vida por 2,000 pesos, ¿entiendes? Y eso es imposible competir con una cosa así. Y entonces después de eso salieron con el USB, el palito ese, donde pueden conseguir hasta más. Y entonces pues yo dije, bueno, para que roben la música mía, la prefiero regalar. Y eso es lo que decidí hacer, porque la idea era mantenerme vigente en el mundo de la salsa, para que siguieran entrando los contratos y los viajes, y para mantenerme vivo. Con los años ya la piratería y los discos piratas se volvieron obsoletos ya, porque ya el internet terminó de clavar el último clavo en el ataúd, porque ya no hay venta de discos. Y entonces pues yo decidí hacer eso para mantenerme vivo en la música y para seguir viajando y eso. Pero fue una inversión, pero uno puede recuperar la inversión en los viajes y en las actuaciones en persona. Maestro, ¿qué diferencia hay entre la música de ahora y la de antes? Bueno, depende a cuál música te refieres. Si estás hablando de salsa romántica, mantienen el ritmo de salsa, pero básicamente es un bolero, una balada adaptada a o cantada encima de un ritmito de salsa. Pero no es ese verdadero sabor de la salsa con los solos de los diferentes instrumentos. Eso ya como que casi ya no existe. Es el enfoque, ya en los últimos 30 años, el enfoque siempre ha estado en el cantante. Y la banda tocando por debajo ahí con su ritmito de salsa, pero no es como antes, que cada instrumento era importantísimo y había solo de piano, solo de trompeta, solo de conga, de bongo, y ese sabor y el enfoque era más en el ritmo. Ahora el enfoque es en la canción y el cantante. Ahora, si te refieres a reggaetón y a bachata, no hay mucho que comparten en común con la salsa, porque la salsa es basada en la clave, un concepto africano, un concepto polirrítmico que viene de la África, y entonces por eso la música y la percusión, los ritmos de nosotros son bien elevados, bien sofisticados comparado con otros ritmos. Yo diría que la samba y batucada y esos ritmos brasileños es lo único que
que acercan a la salsa con respecto a la complejidad de los ritmos y la sofisticación de los ritmos. Pero lamentablemente los jóvenes, en vez de seguir como patrimonio ese concepto polirrítmico que llevamos nosotros con la clave, y llevamos la clave adentro, una clave interna que llevamos, ellos abandonaron todo eso y cogieron un ritmo jamaiquino que se llama dembow, que parece un ritmo de Oriente Medio, de los belly dancers, ¿entiende? Y empiezan a hablar encima de ese ritmo demasiado sencillo y botaron la clave por la ventana. Y entonces la juventud, que ya habían perdido el sentido interno de la clave, a ellos les gusta esa música porque es fácil de bailar, no tiene que tener clave para bailar esa música, nada más que uno tiene que pararse en un solo sitio y menearse, básicamente. Y la bachata es otra cosa que también no tiene clave. La bachata se puede considerar la bachata como un bolero son, pero no lo ejecutan como bolero son. Botan la clave por la ventana y tocan el ritmo de bachata 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y no es ese ritmo, no tiene nada de clave, no es basado en la clave. Entonces eso a los jóvenes les gusta eso porque ya han perdido el sentido interno de la clave y ellos pueden bailar fácilmente el reggaetón y la bachata y ya la salsa, que es muy complicada para ellos, ya abandonaron eso. ¿Y qué te puedo decir? Maestro, hay varios temas suyos que transmiten mensajes positivos, pero a la gente le gusta lo que no transmite. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, eso es una de las cosas que yo lamento, porque yo he grabado muchos temas con mensajes positivos, pero también he grabado temas con mensajes negativos. Por ejemplo, cuando alguien o alguna cosa me hiere, mi forma de expresar el sufrimiento que eso me había causado es componer una canción con un mensaje negativo. Pero lo que he tratado de hacer en cada producción discográfica es buscar un balance. En cada CD o LP, se puede decir, he tratado de buscar ese balance. Siempre trato de incluir un par de temas con un mensaje espiritual bien positivo, un par de temas con un mensaje sociopolítico, un par de temas románticos también, porque yo no soy antirromántico. Eso es una parte importantísima de la vida de todo el mundo, el amor y todo eso, y siempre trato de incluir un par de temas románticos. Y también unos temas jocosos también, puede ser con doble sentido, también unos temas que son simplemente para gozar y bailar, temas para bailar, ¿entiendes? Y entonces he tratado de buscar ese balance en cada producción discográfica. Lamentablemente ahora hemos regresado a los años 50 porque el formato ahora ya no es un álbum con varias canciones que componen un álbum. Ahora hemos regresado a los años 50 y lo que se están haciendo ahora es grabar sencillos, canciones individuales, discos sencillos. Eso es lo que se están haciendo ahora en la música. El formato de un álbum ya no está vigente, ya no están, los artistas no están siguiendo ese formato, ese concepto. Ahora todo el mundo está grabando sencillos. Yo experimenté con un sencillo unos cuantos años atrás que se titula La gente va a hablar, que trata de una fábula muy conocida en el mundo. No quiero decirlo porque coge un poquito de tiempo para explicarlo, pero
ese tema que yo grabé experimentando como un sencillo, tiene unas partecitas rapeadas, por ejemplo, y tiene, bueno, es algo interesante, pero como la radio no me apoyó con este tema, se ha quedado básicamente desconocido. Pero en el YouTube lo pueden escuchar, en el SoundCloud lo pueden escuchar y en varios otros sitios más. Maestro, para este tiempo, hace ya varios años, se presentó en el Festival Latino aquí en Londres, en el Carnaval del Pueblo. ¿Qué recuerda de ese momento? Yo me acuerdo los viajes que he hecho a Londres, pero en el festival no me acuerdo ese viaje en particular. ¿Cómo se llama? ¿El festival de qué? Ok, ya me acuerdo. Eso fue un desastre porque... ¡Ave María! ¿Cómo puedo olvidarme de eso? Lo que pasó ahí, una anécdota interesante, que fue... Yo había regresado de Colombia, yo estaba en el aeropuerto en Nueva York y cuando llegué al aeropuerto, todas las luces del aeropuerto apagadas y todo el mundo por ahí, yo no sabía lo que estaba pasando y resulta que había un gran apagón en toda la parte noroeste de los Estados Unidos y entonces no había electricidad para ningún lado y entonces obviamente se canceló todos los vuelos, cancelados inmediatamente. Es más, yo tuve que pasar la noche durmiendo en el piso, en el aeropuerto, hasta que yo pude conseguir una forma de salir del aeropuerto y regresar a mi casa. Pero entonces los promotores que en Londres que me habían contratado estaban en un estado de pánico porque cómo yo iba a poder, yo perdí mi vuelo y entonces no había ninguna forma de yo llegar a cumplir con el contrato y resulta que me dijeron busca en cualquier aerolínea a ver si encuentra algún vuelo, sea primera clase, sea lo que sea y entonces buscando yo por fin encontré un cupo en primera clase y llegué un par de horas antes de la presentación a Londres y no hubo tiempo para ensayo ni nada de eso, fue cambiar de ropa para la tarima y para adelante y eso fue lo que pasó y bueno, gracias a Dios por lo menos llegué a tiempo y pude cumplir con el contrato y todo eso y la orquesta me acompañó bastante bien también, no fue un fracaso pero fue algo muy estresante, demasiado estresante, no solo para mí pero para los promotores también. Yo recuerdo que cuando usted llega y se sube a esa tarima, el público le da una ovación a un grande de la salsa como lo es Henry Fiol. Bueno, gracias. Yo me imagino que la mayoría de los fanáticos de salsa, no solamente en Inglaterra, pero en España, Italia, la Suiza, todo, son básicamente inmigrantes colombianos, ecuatorianos, venezolanos que habían emigrado a Europa, pero quieren seguir su música y su cultura y cuando ven a un artista que ellos conocían en sus países respectivos es algo muy grande para ellos porque es una forma de conectar de nuevo con sus raíces y tu país de origen. Bueno, maestro, hablemos de su nueva novela. ¿Cómo titula y de qué trata? Bueno, lamentablemente la novela está escrita en inglés, así es que quisiera aprovechar la oportunidad para invitar a todos los oyentes que hablan inglés, que leen en inglés, que consigan esta nueva novela. Se titula The Short End of the Stick. Es muy difícil de traducir porque es un dicho americano que la traducción puede ser el lado corto del palo, pero la verdad la traducción no tiene sentido. Pero la novela trata de un muchacho ítalo-americano que vive en el barrio de Harlem,
uno de los barrios más malos de Nueva York en ese entonces. Y él tiene un problema con las piernas. Él nació con una condición médica LLD, en inglés Leg Length Discrepancy. Eso quiere decir que él tiene una pierna más corta que la otra, y debido a su condición él cojea y camina como, bueno, se puede con ese caminado como un pato, así meneándose de lado a lado, y debido a su forma de caminar él es rechazado en su barrio, y los otros muchachos a veces lo incluyen en algunos juegos, pero básicamente es rechazado. Y entonces resulta que él va al hipódromo con su tío y se enamora de la carrera de caballo, y cuando él ve que él es bien bajito y bien flaquito también, encima del problema de la pierna es bien bajito y bien flaquito, y cuando llega a tener 15, 16 años y él se da cuenta que él no va a crecer como un hombre normal, entonces él coge esa idea en la mente que él quiere ser jockey, jinete de caballo de carrera, porque él sabe que cuando está encima de los lomos de un caballo, el problema de las piernas no tiene sentido ninguno, y él es igual como cualquier otra persona, y eso es lo que él quiere hacer en su vida, quiere ser jockey. Entonces lamentablemente él ignora todos los consejos que su abuelo le daba sobre la mafia y cómo la mafia funciona y todo eso, y poco a poco se mete en la droga y la mafia, arreglando carreras y esto y lo otro, y no quiero terminar el cuento, pero básicamente eso es lo que se trata la novela. Y entonces ahora está disponible en Amazon.com en el UK, en Inglaterra, y lo pueden conseguir en formato de Kindle, o sea, un ebook. Y también lo puede conseguir en formato de paperback. Entonces, si visita Amazon.com y si hace clic en Books y pone el título The Short End of the Stick con el nombre mío, va a ver las dos opciones. Va a ver la portada del libro, y está disponible como ebook y también como paperback book. Espero que todos los oyentes que leen en inglés, que consigan la novela, porque yo creo espero que le vaya a gustar. ¿Y para cuándo la traducción en español? Bueno, yo no creo que se va a traducir al español, porque ese libro está escrito en el lenguaje callejero de Nueva York, como hablan los ítalos americanos en los barrios de Nueva York, y por eso no pude publicar la obra originalmente cuando la escribí. Yo escribí esa novela 20 años atrás, pero traté de conseguir una editora que publicara la obra, pero como era muy difícil para el mundo literario, porque era algo callejero, ellos no entendían ese lenguaje y era muy difícil de leer y esto y lo otro. Entonces no pude conseguir una editora y me estaba deprimiendo, entonces cogí la novela y la puse en la gaveta y la dejé ahí. Pero ahora, en el último año o dos, como el internet está ofreciendo nuevas posibilidades, nuevas opciones a los autores para autopublicar sus obras. Entonces me di cuenta de eso y visité esa novela de nuevo, la edité, la escribí de nuevo, la corté toda la grasa y boté la grasa para el zafacón y hice la novela mucho más corta, y entonces ha sido muy difícil autopublicar la novela porque yo no soy muy adepto en el uso de la tecnología, pero con la ayuda de
de un gran amigo mío que es William Millán, que era mi socio en Saoco. Él me ayudó bastante a subir y publicar esta nueva novela en el Amazon. Pero esa es la historia. Yo no creo que se va a traducir al español, porque en español no va a tener el mismo sabor. Maestro, ya para terminar, déjeles un mensaje a los oyentes de Palpitar Estéreo y a sus fans. Bueno, número uno, quisiera darle las gracias por su apoyo a través de los años. Yo todavía estoy aquí guarachando y disfrutando de una carrera que ustedes me brindaron a través de su apoyo y su interés en nuestra música. Así es que a todos los fans de salsa, sea donde sea, de mi parte, muchísimas gracias por su apoyo, algo que es importantísimo para mí y estoy muy agradecido. Y como siempre, les deseo todo lo mejor, que sigan con buena salud y que tratan de cuidarse, especialmente en esta situación tan difícil de la pandemia y del virus. Tratan de cuidarse y que se mantengan sanos y les deseo todo lo mejor. Y muchas gracias a ti, Albeiro, por la oportunidad de estar en tu programa y hablarle a los fans allá en Inglaterra. A ti, maestro, por atender nuestro llamado y que el Señor lo bendiga. Bueno, igual, Albeiro, y deseo lo mismo a todos los oyentes. Y para cerrar con broche de oro, un pedacito a capela de Mala Suerte, maestro. Juego el 701, sale 702. Juego el 421, sale 422. Mala suerte. Era el maestro Henry Fiol, aquí en Palpitar Estéreo, el poder del amor. ¿Qué he hecho yo para tener tan mala suerte? ¿Qué he hecho yo para sufrir tanto dolor? Triste dolor de vivir siempre angustiado, de vivir siempre frustrado, buscando algún remedio para mi pobre situación. ¡Qué mala suerte! No tiene comparación. Voy a contarle lo que a mí me pasó. Oigan, señores, presten mucha atención. Esto sí es algo serio, esto es algo súper malo, pero está camarón lo que me sucedió. Juego el 701, sale el 702, juego el 421, sale el 422, mala suerte. Yo seguí con la bolita y mi número salió y me dijo el politero, el banquero se murió. Mala suerte. Me pegué con los caballos, la tripleta me salió. Me fui a cobrar los chavos y el ticket se me perdió. Mala suerte. Mi caballo 100-1 en la curva se pasó, corriendo con un cohete y el chongo se me cayó. Mala suerte. Salao, salao, siempre salao. Dilo, Choco.
mellao y pochonao. Ay, esta mala suerte mía ya me tiene cansado, bien cansado. Cansado de mi suerte, liquidarme quise yo, tan mala que era mi suerte, ni la bala me salió, mala suerte. Palpitar Estéreo presentó Galas Musicales con la conducción de Albeiro Jaramillo Aponte. La invitación para que estén pendientes de nuestro próximo invitado, quien nos estará contando sus anécdotas y su historia musical a través de Palpitar Estéreo.